Le agradezco mucho a Arturo Carranza, especialista en asuntos energéticos, que nos acompaña hoy para poder profundizar en este tema. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Magda, buenas tardes, gracias por la invitación. Oye, con el gusto de saludarte como siempre. A ver, el presidente López Obrador anunció esta mañana un nuevo acuerdo con Braskem Idesa, esta filial de la constructora brasileña Odebrecht. Dime, ¿qué lectura le das al anuncio del presidente para que podamos partir de ahí y empezar a desarrollar todo este tema? Magda, lo comentabas muy bien al principio, las condiciones en que se firmó el contrato de suministro de etano en el 2008 son completamente diferentes a las condiciones en las que está actualmente suministrando la molécula Petróleos Mexicanos. En el 2008, Pemex tenía un superávit, un excedente en su producción de etano y encontró una oportunidad muy buena de poder colocar el excedente de su producción de etano en un complejo que se podría construir, un complejo, por cierto, Magda, que es muy importante, la inversión que se requirió para construir etileno 21 ronda los 5.200 millones de dólares, una inversión que generó muchísimos empleos. En fin, en el 2008 Pemex tenía un excedente de etano que lo iba a colocar en el etileno 21, y a cambio de eso lo que los inversionistas solicitaban era dos condiciones. Una, garantía de suministro en un, digamos, horizonte de largo plazo, 20 años, y estabilidad en los precios de la molécula. Estas dos condiciones se llevaron a lo largo del 2008 hacia el 2020, generando en el año pasado condiciones adversas para Petróleos Mexicanos. ¿Por qué? Porque del 2008 al 2020 Petróleos Mexicanos ha sufrido un deterioro operativo muy grande, de manera particular en la industria petroquímica. Ha visto reducir no solamente su producción de gas natural, que es con lo que la materia prima, el etano, sino también de petroquímicos. De suerte tal que al día de hoy Petróleos Mexicanos ya no tiene el excedente que sí tenía en el 2008, y que para cubrir la garantía de suministro tiene que realizar importaciones en condiciones realmente desfavorables, Magna. Dime una cosa y déjame pararte en este punto entonces. ¿Por qué Pemex comenzó a tener estas fallas que nos dices? A ver, entonces, ¿eso significaba que antes éramos autosuficientes, por lo menos en materia petroquímica? ¿Qué nos pasó? Sí, autosuficientes sobre todo en la producción de etano. Bueno, en el 2008, Magda, teníamos una producción de gas natural y de la molécula de etano muy alta, pero después sucedieron eventos internos y eventos externos que afectaron la producción de etano. Un evento interno, pues bueno, tiene que ver con el hecho de que Petróleos Mexicanos no tuvo la inversión necesaria para mantener su producción de gas natural y de petroquímicos, y eventos externos tienen que ver con la caída, por ejemplo, en los precios del petróleo en 2014-2015, que afectaron severamente a Petróleos Mexicanos. Y estos dos eventos, hablo de la reducción en la producción de hidrocarburos y también eventos externos como la crisis en la caída de los precios del petróleo, hicieron que al 2019-2020 Pemex no pueda abastecer por cuenta propia a etileno 21 y que tenga que recurrir a importaciones, por cierto, que tienen un costo muy alto para Pemex. Dime una cosa, porque dentro de todo esto, por ejemplo, leía que justamente este asunto del proyecto de la planta de etileno 21 surgió desde el año 2003. Estamos hablando con Vicente Fox, y en ese momento le habían puesto Proyecto Fénix. Sin embargo, de acuerdo a esta información, no logró concretarse realmente la generación de esta planta, y bueno, se fue postergando hasta que surgió etileno 21. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento?
porque es ahí en donde de pronto surgen todas estas declaraciones posteriormente, el papel que fue jugando Odebrecht hasta consolidarse, y bueno, que ya conocemos esta parte, ¿no? En donde, bueno, genera toda esta serie de sobornos para poder ganar contratos millonarios, y que de ahí se agarra ahora el gobierno federal para decir que todos los contratos otorgados fueron contratos leoninos. Claro, Magda, tu pregunta es fabulosa porque nos permite contextualizar la oportunidad de negocio que teníamos en años pasados y la manera en que la industria se ha ido transformando y la forma en que deficiencias en la administración de un buen negocio pierden oportunidades. La petroquímica en México siempre ha tenido una marcada, digamos, vocación de éxito desde los años 80, porque Petróleos Mexicanos era un importante productor de petroquímicos. Cuando se abre la petroquímica a finales del siglo pasado, Petróleos Mexicanos tenía una oportunidad muy buena de colocar el etano en los mercados, es decir, de poder producir etano, como ya te comenté, era un producto que le sobraba a Petróleos Mexicanos y se lo podía vender a los privados. Los privados lo utilizaban para producir productos principalmente relacionados con el sector automotriz o con la construcción o con los plásticos o con productos textiles. Es decir, o sea, los derivados del etano son productos perfectamente con la capacidad de colocarlos en los mercados. Y hacia finales de los 90s, empresas privadas mexicanas con digamos, una vocación muy fuerte de desarrollar esta industria petroquímica, buscaron las condiciones para invertir en la construcción de proyectos como Etileno 21 para poder aprovechar el excedente de etano de Pemex y producir estos plásticos y venderlos a precios realmente, digamos, interesantes, altos. De suerte tal que el proyecto Etileno 21 no empezó desde el interés o la materialización no empezó desde el sexenio de Vicente Fox, sino inclusive antes, porque había, insisto, un interés muy importante de los privados de comprarle el etano a Pemex y de poder producir plásticos para colocarlos en los mercados, sobre todo de Estados Unidos. En fin, el proyecto se logró concretar, Magda, en el sexenio de Calderón, insisto, después de que el gobierno les garantizó dos temas: la estabilidad de precios del etano y la garantía del suministro, porque para construir el Etileno 21, reitero, se requirieron inversiones de 5.200 millones de dólares. Es una inversión tremenda, y para poderla hacer rentable, los inversionistas necesitaban garantía de que iban a contar con la molécula suficiente para producir plásticos y de que esa molécula iba a estar en un precio razonable. En fin, lo lograron en condiciones que han cambiado actualmente, y hay que tomar en cuenta, Magda, que si las condiciones cambiaron hoy con respecto a lo que se vivía en 2008, no es responsabilidad de los privados, es responsabilidad de una operación, de un manejo de petróleos mexicanos poco oportuno. De suerte tal que lo que yo, en todo caso, lo que señalo, Magda, es que la renegociación de este contrato, que si bien favorece al gobierno mexicano porque le permite ahorros de más o menos 13,000 millones de pesos, lo que significa es cambiar las condiciones que tienen, las condiciones del contrato, que manda una señal poco oportuna o poco positiva para las inversiones en México. Ay, qué fuerte esto que nos estás comentando, ¿no? Porque, bueno, además ya hemos visto cómo comienzan también a salir inversiones importantes, y bueno, ahora también se suma esta parte en donde el propio Pemex saca una calificadora, ¿no? A Fitch Ratings, y ya dice, ¿sabes qué? No lo necesito, tenemos ya demasiadas calificaciones, ¿para qué estás aquí? Sí, Magda, todas estas decisiones que está tomando el gobierno en materia energética hay que entenderlas como señales poco favorables para las inversiones. En el caso del anuncio de Petróleos Mexicanos de dejar de utilizar los servicios de Fitch, el gobierno argumenta que le van a generar
ahorros de 7 millones de pesos anuales y que no van a afectar sus operaciones porque va a contar con todavía 2 agencias calificadoras que le van a permitir evaluar, digamos, las colocaciones de deuda que la empresa petrolera hace en los mercados internacionales. Lo cierto es, Magda, que las decisiones que está tomando este gobierno, y me refiero de manera particular a dejar de utilizar las evaluaciones de Fitch para colocar deuda, son una señal más de la poca transparencia o de la poca disponibilidad que está mostrando el gobierno para echar mano del sector privado para caminar juntos y fortalecer a partir de la competencia, de la competitividad, las políticas energéticas. Que es parte de lo que se le ha criticado mucho al gobierno federal, ¿no? Que finalmente no está otorgando esta transparencia necesaria en muchos aspectos, no nada más hablamos en materia energética, incluso podríamos citar el propio caso de Odebrecht y la forma en la que se ha llevado a cabo, ¿no? Ahora bien, ya para que podamos concluir, ¿qué retos estamos enfrentando entonces en Pemex en este momento? Estamos hablando de que pues las principales apuestas que se tienen por parte del gobierno federal es justamente el fortalecer a las paraestatales, hablando concretamente de Pemex, hablando de la Comisión Federal de Electricidad, incluso le está inyectando más capital durante este año en comparación con el año anterior y sabemos que sigue teniendo pérdidas netas Pemex fundamentales, ¿no? De acuerdo a estos resultados que eran publicados ahora en el 2021. ¿Cómo lograr esa soberanía energética a la que hace referencia el presidente sin que caigamos en la bancarrota? Yo empezaría por establecer metas de producción de hidrocarburos más acordes con la realidad actual de Petróleos Mexicanos. La empresa, ya lo dijiste tú, está atravesando una crisis operativa y financiera y las metas de producción de petróleo, en este caso para el 2021, de 2 millones de barriles diarios de petróleo, sobrepasan la capacidad actual de la empresa. Para empezar es necesario establecer metas de producción reales. Un segundo caso tiene que ver con la necesidad urgente de poder echar mano del sector privado para complementar las actividades de exploración y producción de Pemex. Pemex no puede hacer por cuenta propia lo que podría hacer perfectamente complementando las actividades de los privados. Creo que hay que retomar, Magda, las asociaciones entre Pemex y privados para producir más petróleo, pero esto significa dejar de lado una visión ideológica, dejar de lado dogmas y entender que el sector privado puede participar perfectamente complementando a Pemex. Y me parece que lo citas bastante bien, ¿no? Es la forma en la que pueden convivir en completa armonía tanto la iniciativa privada como esta paraestatal en un fin común, ¿no? Sacar adelante a México, el continuar invirtiendo, el continuar con la generación de empleos, el posicionar mejor al país de lo que, bueno, en este momento puede llegar a estar también con estas señales negativas que se pueden estar enviando hacia el exterior. Muchísimas gracias, Arturo, un placer poder platicar contigo.